Buen día, Jenny. ¿Se escucha bien? Súper, Mariela, gracias. Bueno, mi nombre es Ángela Pardo Arriaza, soy contador auditor, soy ingeniera en control de gestión y en el Centro de Negocios de Cercotec trabajo como asesora de primera línea. Hoy el tema que nos convoca es cómo iniciar nuestro negocio. Acá les quiero contar un poco de nuestro centro. Nosotros somos la oficina satélite de San Vicente de Tahuatahua. El centro de negocios es de San Fernando y inauguramos nuestra oficina, como les dije, la semana recién pasada, así que estamos partiendo y invitamos a todos los sanvicentanos, peuminos, cabrinos y pichideguanos a visitarnos. Acá tenemos algunas actividades que realizamos con el equipo. Tenemos actividades en terreno, tenemos actividades entre los colegas, atendemos satélites en las distintas comunas y atendemos también en nuestra oficina. ¿Por qué emprender? ¿Por qué surge la necesidad de emprender? Hay distintos motivos. Tengo algunos clientes que emprenden porque han terminado sus matrimonios, porque se aburrieron de sus trabajos, porque quieren trabajar para ellos mismos. Independiente del motivo que tengan para emprender, siempre es válido querer emprender. Entonces, acá donde todos nos dicen, ¿cómo funciona un emprendimiento? ¿Se nace emprendedor? ¿Se hace emprendedor? ¿Cómo es? Yo creo que el ser emprendedor es un 70% de ganas y un 30% de talento en el fondo. Si tenemos las ganas, vamos a poder realizar nuestros emprendimientos, van a funcionar y si nos caemos, vamos a tener las ganas y la motivación para volver a levantarnos. Hay un estudio que habla de los mayores riesgos en la vida, de los deportes, relacionado con los deportes, deportes extremos y actividades de alto riesgo, y una de las actividades de alto riesgo que aparece ahí es el emprender. ¿Por qué se considera que el emprender es una actividad de alto riesgo? Porque en el fondo podemos caernos, varios de nuestros clientes saben que podemos caernos un montón de veces, y eso tiene que ver un poco, tiene la directa relación, perdón, con la resiliencia, es decir, cuántas veces vamos a ser capaces de pararnos para que funcione nuestro emprendimiento y vamos a tener las motivaciones y el apoyo. Es por eso que como centro queremos darle ese apoyo a nuestros clientes, se los entregamos día a día, los tratamos de motivar, los capacitamos, etc. ¿Qué habilidades personales necesitamos para emprender? Yo personalmente considero que la mayor habilidad que necesitamos para emprender es la resiliencia. Necesitamos ser resilientes, necesitamos pararnos una y mil veces si es necesario. Creo que esa es la mayor habilidad. Emprender e innovar. ¿Cómo funciona esto un poco? Tenemos que tener las ideas, tenemos que tener el optimismo, necesitamos ideas y necesitamos un empuje para llevar a cabo estas ideas. Y es en eso como trabajamos nosotros en el centro de negocio. Necesitamos saber liderar, necesitamos liderar un mercado, es decir, por ejemplo, si tengo un cliente esto que tiene un food truck, ¿cómo va a liderar en su mercado él? ¿Cómo se va a diferenciar? ¿Se va a diferenciar entregando productos de calidad? ¿Va a tener una diferenciación en precio? Ahí es una decisión que debe tomar cada emprendedor. Tenemos que realizar este plan de negocios conocido como Canvas. ¿Qué es el Canvas? Es un modelo de emprendedor que consta de 9 preguntas y obviamente sus respectivas respuestas del emprendedor que nosotros utilizamos en Cercotec para las postulaciones a los fondos públicos. Es decir, es un modelo que sí o sí tenemos que trabajar con nuestros clientes para estar listos en los momentos de las postulaciones. Para liderar tenemos que saber influenciar a nuestros clientes, influenciarlos, es decir, que se enamoren tanto de nuestro emprendimiento como nosotros mismos lo hacemos. Y por supuesto tenemos que mirarlos, observarlos, analizar sus preferencias, conocer sus gustos y escucharlos, es decir, cuando nuestros clientes nos hagan un feedback, nos retroalimenten respecto a
nos retroalimentan, perdón, respecto a nuestro servicio y o producto que entregamos, necesitamos sí o sí escucharlo. O sea, es súper importante que tengamos la capacidad de recibir críticas también. El saber vender, generar un contenido de valor, es decir, tenemos que entregar un producto o servicio diferenciado. ¿Qué significa esto? Cuando yo entregue un servicio o cuando yo entregue mi producto, por ejemplo, no sé, lo que les comentaba, un carrito food truck va a entregar, no sé, un churrasco, por ejemplo, que este churrasco tenga un valor distinto, que tenga una carne rica, que tenga un buen sazón, que tenga, no sé, churrasco italiano, una buena cantidad de palta, por ejemplo, etc. Definir un grupo objetivo. Es súper claro que tengamos, es súper importante que tengamos claro cuál va a ser nuestro grupo objetivo, ya que no todas las personas son nuestro grupo objetivo, nuestros clientes clave. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba del carrito food truck, el grupo objetivo pueden ser, bueno, este cliente se encuentra en la carretera de la fruta, entre Peumo y San Vicente. Entonces, su grupo objetivo van a ser, no sé, vehículos al paso, camioneros, etcétera. ¿Cómo podemos acortar un poco el camino hacia el objetivo que va a ser este vender y este de entregar un buen producto o servicio? Capacitándonos. Nosotros en el centro de negocio realizamos distintas capacitaciones, como esta, que es cómo iniciar mi negocio. Tenemos capacitaciones en marketing, contabilidad, cómo determinar un precio, los costos, etcétera. Tenemos que escalar nuestro negocio en el tiempo. La idea es que una vez que comencemos, no nos quedemos estancados. Es súper importante que podamos desarrollar nuestro negocio y de la mano ir creciendo. Es decir, cuando veamos que nos va bien, mejorar los principales motivos por los que nos va bien. No nos quedemos estancados. Entonces, es súper importante que tengamos un modelo de negocio, que tengamos nuestro Canvas realizado, que conozcamos perfectamente nuestro negocio y nuestro público. Se recomienda siempre invertir un poco en publicidad. Quizás a veces no podemos invertir porque las lucas son tan justas, porque no tenemos los recursos ilimitados. Entonces, ahí es cuando ustedes se acercan al centro de negocios y nosotros les entregamos las capacitaciones, por ejemplo, en marketing, en redes sociales, cómo mejorar nuestras publicaciones, a qué hora del día necesitamos publicar, porque no es lo mismo subir una publicación de, no sé, de comida rápida, por ejemplo, a las 9 de la mañana, que subirla a las 12 del día o a las 6 de la tarde. Y invirtiendo en publicidad o generando ciertos cambios, tenemos que tener más presencia. Otro ejemplo que se me viene a la mente acá rápido es que aprovechemos las herramientas gratuitas, por ejemplo, WhatsApp Business. Es una herramienta gratuita, perdón, que nos permite tener un catálogo. El WhatsApp Business, para quienes no lo conocen, es este WhatsApp que puede entregar respuestas automáticas. Por ejemplo, si yo escribo comprando o preguntando por algún producto, hola, automáticamente me va a llegar la respuesta, no sé, que esté predeterminada. Por ejemplo, nuestro horario de atención es tal o enseguida te contestamos. Y eso el cliente lo valora mucho, porque si yo pregunto algo a algún servicio o producto que quiero adquirir, no es lo mismo si me responden 3 horas o me responde inmediatamente. Probablemente en las 3 horas que se demoren en responder, yo ya voy a haber buscado otro emprendimiento. Tenemos que crear un proyecto, un modelo de negocio. El modelo de negocio quiere decir cómo vamos a generar el dinero, cómo vamos a generar, cómo vamos a hacer las lucas para sostener en el tiempo nuestro emprendimiento. Por ejemplo, el modelo de negocios de Facebook, ahora en la actualidad, es vender espacios publicitarios. Si ustedes se fijan, cada vez que queremos reproducir un video o nos envía publicidad o vemos algunas publicaciones de amigos de Facebook y por ahí entre medio se nos va a meter una publicación de que nos ofrezca algún producto o servicio con publicidad. Vamos a esperar un poquito. Ahí está.
Bueno, uno de los modelos importantes que es con el que nosotros en Cercotec y especialmente en los centros de negocios de Cercotec trabajamos es el modelo Canvas. Es una plantilla, son 9 temas los que se tratan ahí y tienen la información de nuestro emprendimiento, por ejemplo, los gastos, las alianzas, los clientes clave. En el fondo, lo que nos quiere entregar el Canvas de forma resumida es la información clave de nuestro negocio. Por supuesto, para tomar buenas decisiones y además conocerlo a la perfección. Acá les voy a presentar ahora el modelo Canvas y vamos a conversar un poquito de esto. Bueno, el modelo Canvas es esta plantilla con estos 9 puntos, donde el primero es la segmentación de clientes, es decir, a quién vamos a apuntar. Podemos tener uno o varios segmentos de clientes, pero lo importante es que los tengamos claros. Por ejemplo, en el ejemplo que les mencionaba anteriormente, el carro de comida rápida o el food truck, los segmentos de clientes los determinábamos diciendo, está en la carretera de la fruta, entonces el segmento de clientes, ¿quiénes van a ser? Van a ser camioneros, van a ser autos al paso. Entonces después vamos al número 2, que es la propuesta de valor. La propuesta de valor trata de resolver un problema de los clientes y satisfacer una necesidad mediante esta propuesta de valor. La propuesta de valor, por ejemplo, de mi cliente Claudio, que es el dueño de este food truck o carrito de comida rápida, es entregar un servicio un poco diferenciado, que el cliente no solo se coma el churrasco, el completo común y corriente. Él, por ejemplo, tiene una variedad de sándwiches, es decir, no sé, tiene un sándwich, por ejemplo, de lomo saltado peruano, y entonces él quiere entregar algo un poquito distinto, no quiere entregar lo que todos entregan. Y ahí está su propuesta de valor, en calidad, y además su propuesta de valor está en el, oye, les voy a entregar algo un poquito más gourmet. Luego nos vamos al punto número 3, que es la relación con el cliente. Se establecen y mantienen con cada segmento de cliente. Es súper importante mantener una buena relación con nuestros clientes. Como les mencionaba anteriormente, escucharlos, potenciar lo que ellos nos felicitan y también mejorar un poco los comentarios que quizás no sean tan buenos. Generalmente no nos gusta que nos critiquen, pero cuando somos emprendedores es súper importante que escuchemos a nuestros clientes. En el punto número 4 vamos a los canales de distribución y las comunicaciones. La propuesta de valor se entrega a los clientes a través de la comunicación, es decir, yo a mis clientes, o Claudio en este caso a sus clientes, les dice, chiquillo, mi propuesta de valor se las comunico de esta forma, se las voy a enviar por WhatsApp, lo voy a subir a redes sociales, probablemente Claudio trabaje con radios locales, etc. Vamos al punto número 5, que son los flujos de ingresos. Los ingresos son el resultado de la propuesta de valor, es decir, si yo trabajo bien mi emprendimiento, si yo aplico esta propuesta de valor, si Claudio vende este sándwich gourmet, vende las papas fritas caseras y no prefritas, esa va a ser su propuesta de valor y es lo que finalmente nos va a permitir este flujo de ingreso y que este flujo de ingreso con el tiempo crezca. Nos vamos al punto 6, que son las actividades clave. Las actividades clave se llevan a cabo mediante la realización de una serie de pasos fundamentales. Es decir, si yo me voy al ejemplo de Claudio, que es este cliente, este carrito de food truck que está encodado, actividades clave para él son tener carne fresca, vender papas caseras, papas fritas caseras, entregar sándwich gourmet y que sean preparados en todos los productos en el momento. Esas son actividades claves de su negocio. Si nos vamos a los recursos claves, son los medios necesarios para ofrecer y entregar los elementos descritos anteriormente. Recursos clave monetariamente hablando. Vamos a tener una red de partners en el punto número 8, algunas actividades de externalización y algunos recursos se adquieren fuera de la empresa. Este tipo de actividades clave, por ejemplo, les quiero hablar de un ejemplo en el fondo para que lo bajemos a nuestro día a día y no tanta teoría. Aliados muy importantes para Claudio, mi cliente de este food truck, son algunas carnicerías que entregan buen alimento fresco,
paltas, clientes que entregan paltas clave, papas a buen precio. Así él arma una red de sus aliados en este negocio. Y bueno, una estructura de costos. Los elementos del modelo de negocio dan como resultado una estructura de costos que la idea es ir revisando y mejorando con el tiempo. Es decir, si yo puedo comprar una buena carne a, no sé, por ejemplo, 10.000 pesos el kilo y en la carnicería del lado lo puedo encontrar a 9.000 con la misma calidad, es súper importante ir mejorando con el tiempo esta estructura de costos y ver cómo responden nuestros clientes ante estos cambios. Eso es más o menos el modelo de Canvas para que se hagan una idea. Acá podemos ver el gráfico donde están las asociaciones clave, las actividades clave, los canales de distribución, segmentos de mercado, que es lo que teníamos que tener claro desde el principio, fuentes de ingreso, estructuras de costo, propuesta de valor, etc. Bueno, acá tenemos un ciclo de vida de las pymes, donde desde el nacimiento partimos chiquititos, partimos con miedo, vamos creciendo con el tiempo, nos vamos creyendo el cuento, vamos viendo que nuestro emprendimiento funciona y después viene nuestro periodo de madurez. Y es en la madurez cuando alcanzamos como el pic de nuestro emprendimiento que tenemos que tomar decisiones, porque lo más probable es que si nos quedemos estancados haciendo lo mismo, nos vayamos al declive y nuestro emprendimiento decaiga. Nosotros necesitamos hacer cambios constantemente, necesitamos adecuarnos, las pymes necesitamos adecuarnos siempre a los cambios del entorno, siempre a los cambios de gusto, de preferencia de nuestros clientes y tenemos que ir renaciendo día a día. Es decir, si en el periodo de madurez no tomamos las decisiones correctas o las decisiones necesarias, lo más probable es que nos comience a ir mal. Si tomamos las decisiones que son las indicadas, vamos a seguir renaciendo, vamos a seguir cambiando. Las pymes son súper dinámicas, chiquillos, las pymes siempre están cambiando. Esta imagen es súper interesante porque a mí personalmente me gusta harto, o sea, se muestra a este joven que tiene una idea, que tiene una inquietud, que le da la vuelta y al final sale esta idea, que es así como la mayoría de los negocios parten. Ayer estuve con Luis y Tamara, dos nuevos clientes del centro que tienen un montón de ideas súper innovadoras, que tienen un tema de cosmética natural, que tienen Tamara con su proyecto de gramaje, de vender al gramaje algunos productos como se hacía antiguamente. Entonces, así partieron ellos finalmente, es decir, parten con una inquietud, los chiquillos partieron en la playa con la idea, o sea, se fueron un día a la playa, empezaron a conversar y surgieron estas ideas y así nació y les ha ido bien y son un emprendimiento que espero poder darles a conocer en la medida que vayamos avanzando los procesos. Son emprendimientos súper interesantes que tienen que ver mucho con innovación, con sustentabilidad, con esto que la lleva harto, que en el fondo es cuidar también un poquito el planeta. Es súper interesante lo que está haciendo Luis y Tamara de San Vicente. Nos vamos un poquito ya a lo más técnico. Cuando decidimos emprender, decimos, oye, ¿vamos a emprender como empresa o vamos a emprender como Ángela Pardo, persona natural? Es entonces ahí cuando viene la decisión. Vamos en primera categoría, es decir, actividades que obtienen su renta del capital o actividades comerciales, industriales, etcétera, que están afectadas con el impuesto food, etcétera. Y la segunda categoría, que son actividades que obtienen su ingreso de las rentas de trabajo como sociedades, servicios personales, etc. Esa es una decisión que nosotros no tenemos una preferencia, lo evaluamos caso a caso dependiendo del cliente y lo que proyecta al futuro. Ya. Hay muchas personas que trabajan informalmente sus emprendimientos, sus pequeñas o medianas empresas, y nosotros les decimos formalícense, entendemos que tiene un costo adquirido, que una vez que se formalicen necesitan trabajar con un contador, pero también les presentamos un poco los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de formalizarse? Tener acceso a un mejor financiamiento, porque cuando ya somos una empresa, cuando ya trabajamos de una manera formal, tenemos un mejor financiamiento, tenemos acceso a un mejor financiamiento. En gran parte, los fondos concursables de Cercotec son para empresas ya formalizadas, entonces tenemos un mejor acceso a financiamiento, acceso a créditos en sistemas financieros, subsidios, beneficios estatales o privados,
con Corfo, Cercotec. Fosis es como nuestro hermano pequeño, entonces a veces Fosis tiene un poco más de beneficios para personas que aún no inician actividad y que no se han formalizado. Bueno, y por supuesto que tener un mejor financiamiento nos facilita la obtención de liquidez para emprender. Otro de los beneficios es contratar servicios como empresa, es decir, tengo una clienta que se dedica a la banquetería en San Vicente. Entonces, esta señora, ella me decía, quiero empezar a venderle a la municipalidad, por eso quiero formalizarme, por eso quiero obtener mi resolución sanitaria. Y claro, en el fondo cuando ella pueda empezar a licitar algunos temas municipales o en el fondo quienes requieran una entrega de boletas o facturas, es decir, que el servicio sea formal, ella va a tener un acceso a oportunidades que de manera informal no tiene. Otro beneficio es poder ampliar las posibilidades de los clientes, es decir, las empresas formales requieren contratar con otras empresas formales para evitar sanciones, porque claro, si nos fiscalizan desde Acción Sanitaria y estamos elaborando, manipulando alimentos sin estar formalizados, sin tener una resolución sanitaria, nos van a clausurar, vamos a tener que pagar multas, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que les mencionaba anteriormente, también formalizarnos nos permite participar como proveedores de organismos públicos, como servicios municipales, etc. Y bueno, lo más importante y el beneficio más importante de formalizarse es evitar sanciones y multas. Un negocio no formalizado se expone a ser clausurado y por parte del Servicio de Impuestos Internos y otros organismos dependiendo de los permisos de la operación. Es decir, alguien que elabore o manipule alimentos puede ser sancionado por el Departamento de Acción Sanitaria. Después nos vamos a las figuras legales. La persona natural toma decisiones y obligaciones que se toman de manera personal y unilateral. Funcionan con su mismo RUT de persona y se clasifican como unipersonal e individual. Y es acá donde también pueden entrar a la ley MEF, que es la ley de microempresas familiar, que tiene algunos beneficios en cuanto a la relación del costo de las patentes municipales, etc. Y también pueden formalizarse como una personalidad jurídica, que es una empresa, no un propietario, que asume los derechos y obligaciones, que tiene un RUT propio, lo componen una o más personas, puede ser una sociedad SPA, puede ser una sociedad anónima, una empresa de responsabilidad limitada, etc. Lo interesante de la personalidad jurídica es que si en algún momento nos va mal en nuestro emprendimiento, la personalidad jurídica, las deudas que adquiera la personalidad jurídica se pagan con los bienes de la personalidad jurídica, de la persona jurídica. Es decir, si alguien tiene que perseguirnos por alguna multa, por alguna deuda, se va a perseguir con lo que pueda pagar esta empresa, no nosotros como personas naturales. Es decir, no sé, a ver, ¿quién está acá en el chat? Por ejemplo, Jacqueline. Si Jacqueline tiene su empresa, no se le va a perseguir con sus bienes, es decir, en el fondo el beneficio es el resguardo del patrimonio personal. Nosotros en general recomendamos establecer una personalidad jurídica con el fin que les mencionaba, que es resguardar el patrimonio personal. Vamos a hablar un poquito acá de las personas legales, las figuras legales, la persona natural. La clasificación es una empresa unipersonal e individual, es una persona natural con actividad en primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta que emite facturas o boletas de ventas. Acá trabajan con su RUT de persona natural. La ley de microempresa familiar. ¿Qué es la microempresa familiar? Es una empresa perteneciente a una o más personas naturales que residan en la casa habitación, que puede desarrollar distintas labores profesionales, oficios, industria, artesanía o cualquier otra actividad, ya sea de prestación de servicio o producción de bienes. Quedan excluidos de la ley MEF aquellas actividades peligrosas, contaminantes o molestas. En este caso, molestas se refiere justamente a ruidosas. Queda exento porque las microempresas familiar son labores que se van a desarrollar en nuestra casa habitación. Entonces,
La finalidad de esta ley es también proteger un poco la tranquilidad de los vecinos. Por eso son algunas determinadas actividades que se pueden desarrollar en la casa. Bueno, dentro de las personas jurídicas, las figuras legales, una sociedad de responsabilidad limitada, que es una vez formada o constituida, los socios solo deben responder hasta por el monto del capital aportado, que es lo que les mencionaba anteriormente. Es decir, si Pedro aportó 2 millones de pesos a la sociedad, entonces Pedro solo deberá responder por ese monto ante alguna quiebra o posibles deudas. Tenemos una empresa de responsabilidad limitada, es una EIRL, que permite que una persona inicie el negocio por sí mismo, sin necesidad de socio. También crea una persona jurídica distinta que permite no arriesgar, como les mencionaba, el patrimonio personal, ya que el dueño solo responde con el capital aportado. Me escribe Teresa. Hola, si inicié actividades como persona natural, ¿puedo modificar la persona jurídica? Sí, Teresa, es un cambio que podemos realizar. Yo no sé de dónde eres, Teresa, pero te invito a que si eres de la comuna de Peumo, San Vicente, Pichilegua y Las Cabras, te acerques a nuestro centro de negocios, que está ubicado en Horacio Aranquis 1060, frente a la farmacia del doctor Simi. Ah, eres de San Fernando. En San Fernando no conozco la dirección, no sé si las chiquillas la pueden dejar ahí en el chat, pero estamos súper cerquita del supermercado Totus en San Fernando. Y si no, te voy a dejar el teléfono al final de la charla y ahí tú te contactas con Mariela o Pilar y ahí ellas te van a entregar la dirección y te van a derivar. De nada, Teresa. Bueno, tenemos la otra personalidad jurídica que es la sociedad anónima. La participación de... Ahí está la dirección, me la dejaron las chiquillas, es Miguel Rodríguez 520. Gracias, Pili o Mariela. La participación en su capital en las sociedades anónimas está representada en acciones que adquieren las personas llamadas accionistas. Para desarrollar un negocio o actividad en las sociedades anónimas, el accionista solo responde por el monto que invirtió en la compra de acciones. Y tenemos la SPA, que es la sociedad por acciones, que es una mezcla entre una limitada y una sociedad anónima, debido a que cuenta con la facilidad para administrar de las limitadas y la libertad del capital debido a la sociedad anónima. Bueno, tenemos algunas formas de constituir una empresa, que es el método tradicional, que se realiza una escritura pública y una protocolización por parte de un abogado, que nos hace incurrir un poco en gastos, y tenemos también que, posterior a la creación de esta escritura, inscribirla en el registro del comercio del conservador de bienes raíces, y tenemos que después hacer una publicación en el diario oficial diciendo que nosotros comenzamos actividad con esta nueva empresa. Y tenemos el método simplificado, que es la empresa en un día, que es el que utilizamos en el centro de negocios para asesorar a nuestros clientes, donde se entra al portal, registro de empresas y asociaciones, que se evita la notaría. Nosotros le decimos a nuestros clientes que compren una firma digital que cuesta alrededor de 1.000 pesos para firmar ilimitadamente por 3 años. Nosotros los ayudamos con la escritura, les apoyamos en este trabajo y también podemos ayudarlos y apoyarlos en el inicio de actividad en servicio de impuesto interno. Una vez que nosotros hacemos eso, ya ahí viene el trabajo del emprendedor con el contador que ellos designan, que ellos escojan. Entonces, como les decía, la organización legal de la empresa es constituir la empresa, tenemos que hacer el inicio de actividades donde adquirimos responsabilidades tributarias. Una vez que nosotros hacemos el inicio de actividad en el servicio de impuesto interno, necesitamos desde ese momento comenzar a trabajar con un contador. Y bueno, en algunos casos necesitamos algunos permisos específicos para obtener certificaciones para operar. Es decir, si vamos a elaborar alimentos, vamos a tener necesariamente que obtener nuestra resolución sanitaria para operar. Eso es un trámite que tiene que cumplir algunas características. Por ejemplo, si vamos a trabajar haciendo empanadas de pino, vamos a tener que tener un espacio que tenga muros y piso lavable. Y voy a mencionar un poquito a grandes rasgos lo que nos piden desde Acción Sanitaria. Un lavafondo, una campana que tenga la misma medida del horno, mesones de acero inoxidable, un espacio que esté separado del producto frío del producto caliente, etcétera, etcétera. Ahí nosotros lo revisamos caso a caso.
Carola González tiene una pregunta. Consulta, yo realizo terapias complementarias. Formalizarme es muy difícil si no están autorizadas por el Ministerio de Salud. Claro, te tienes que, una vez formalizada, tienes que obtener estas certificaciones para operar que entregan desde el Departamento de Acción Sanitaria. No sé de qué comuna eres, Carola, pero nos interesa revisar tu caso, así es que me gustaría que si eres de las comunas que convoca la oficina de San Vicente, Peumo, San Vicente, Picheo y Las Cabras, te acerquen a conversar conmigo o con los asesores que estén en la oficina y podamos, en el fondo, revisar tu actividad. Si eres de San Fernando o las comunas que compete la oficina, estaría súper bien que también te acercaras. Ah, San Vicente, súper. Acércate, Carola, con gusto te vamos a ayudar. Bueno, en el trámite presencial del servicio, para actualizar este trámite en la oficina, nos piden la cédula de identidad vigente, si no, tenemos que tener el poder notarial de un tercero, si es que vamos en representación de un tercero, y el formulario 4415, los documentos que permitan acreditar domicilio. ¿A qué nos referimos con los documentos que permitan acreditar domicilio? Si no somos los dueños de la propiedad donde queremos desarrollar nuestra actividad comercial, tenemos que presentar un contrato de arrendamiento y además una sesión de notarial que nos entrega el dueño de la propiedad para hacer uso con fines comerciales del domicilio. Si vamos a hacer alguna actividad de asesoría o como profesional, tenemos que adjuntar nuestro título profesional. Bueno, acá está la inscripción, el formulario de inscripción al rol único tributario, que es el 4415, que es la declaración jurada de inicio de actividad. Esta es la continuación del formulario 4415 para hacer inicio de actividad de la categoría que se estime conveniente. Y para hacer el inicio de actividad mediante página web necesitamos la clave de autenticación del Servicio de Impuesto Interno o la clave única. Si es mediante empresa, haber obtenido el RUT, mediante empresa, de la empresa previamente, tenemos que tenerlo. Haber seleccionado el código de actividad que más se acerque a la actividad que vamos a desarrollar, si es afecta o no a IVA, y la dirección comercial que se utilizará con el rol municipal de la misma y la autorización notarial en caso de que no seamos dueños de la propiedad, como les mencioné. Bueno, y correo electrónico y teléfono que vamos a establecer en el servicio para los futuros contactos. Si ya cumplimos con todos los requisitos, podemos acceder a la página del servicio y hacer el inicio de actividad directamente, sin ir a la oficina. Bueno, acá está la página de ingreso al servicio con su root y clave. Root e inicio de actividades dentro de los servicios online que nos ofrece el servicio. Se despliega un menú donde debemos seleccionar inicio de actividad. ¿Cómo se ve ahí? La información del contribuyente, en este caso el RUT. Y bueno, en la identificación se nos muestra la siguiente información: el RUT y nombre, la forma de actuación, los representantes legales, la información del capital, si es que está definido un capital de los socios, y la información de los socios, donde va a estar el nombre, el RUT y porcentaje de participación de la empresa. Le damos a continuar. Este es el menú del que les estoy hablando. Le damos continuar abajo. Y luego nos vamos a las actividades, donde hay una glosa descriptiva de la actividad que va a realizar la empresa, donde se ingresa, insisto, la descripción. Por ejemplo, servicios de publicidad y producción de eventos, comercialización de artículos para la construcción, transporte de productos agrícolas, mantención, reparación de vehículos, etcétera, etcétera, según lo que nosotros nos dediquemos. En la glosa que va a describir nuestro servicio o lo que estamos vendiendo, se debe ser muy cuidadoso, porque si vamos a poner preparación de alimentos, el servicio le exigirá a la empresa un lugar físico donde prepare los alimentos.
por lo que, aparte de utilizar la dirección como oficina virtual, deberá acreditar otro domicilio donde se desarrolle la actividad. Ejemplos de glosa, donde se solicitará sucursal o bodega de almacenaje, ventas de productos de almacén, todo lo relacionado a la fabricación y elaboración, servicios de cafetería y restaurante, arriendo de maquinarias, etc. Acá podemos ver que en este sector donde dice actividades, el cuadro rojo que ustedes pueden ver en su pantalla, es donde se ingresa la descripción de las actividades que se desarrollarán. Bueno, y otra actividad clave que debemos realizar es buscar el código de actividad económica más cercano a la actividad que vamos a desarrollar. Es decir, tendrá un máximo de 7 códigos que vamos a poder ingresar de manera simultánea. Sin embargo, el Servicio de Impuesto Interno nos pide que cada código sea una actividad que en la actualidad desarrollemos. Si no la desarrollamos, el servicio nos puede, en el fondo, bloquear la facturación porque no estamos trabajando con esa actividad económica. El código puede ser afecto o exento de IVA según la actividad y varía si es un producto tangible, están afectos, es decir, la venta de un producto, o servicios y productos intangibles si están exentos. Es decir, si yo, Ángela, tengo una empresa de asesorías, es un intangible y pueden estar exentos del pago de IVA. Acá hay ejemplos de algunos códigos: banqueterías, actividades de asesoramiento, ventas al por menor, obras menores en construcción, etcétera, etcétera. La declaración jurada de inicio de actividad. ¿Qué vemos en la declaración? Donde está abajo el recuadro rojo un código y con la descripción. Otros tipos de venta al por menor realizada en almacenes no. Y bueno, después tenemos que seleccionar el código utilizar, darle continuar y nos lleva a las direcciones. Debemos poner la dirección tributaria que vamos a utilizar. Región, comuna, calle, ciudad, rol, incluso nos pide el rol del lugar, vía, población, calidad, ocupación, es decir, si soy arrendatario, si soy propietario, el RUT del propietario, el monto del arriendo, el contrato de arriendo y esta cesión de derechos que les mencioné anteriormente. Una declaración jurada de inicio de actividad nos pide la calidad de la ocupación, que es como se ve ahí, este recuadro rojo, que es la información que les mencioné anteriormente. La pantalla resumen nos va a mostrar el resumen de, valga la redundancia, de lo que estamos haciendo. Acá está la pantalla del resumen. Y abajo le damos efectuar inicio de actividades, donde se ve esa flecha roja cuando ya revisamos toda la información. Bueno, una vez que finalizamos el inicio de actividad, descargamos un PDF y se envía automáticamente un mail al correo con la información. Ahí es como se nos entrega la información. Después tenemos que seleccionar un régimen tributario donde vamos a tributar. Ahí depende de cada rubro y nosotros podemos, por supuesto, prestarles alguna asesoría en esto. Una vez que se confirma el inicio de actividad, nos llega una declaración jurada de inicio de actividad, timbrada electrónicamente por el servicio, tal como se ve en la siguiente imagen. Esto es lo que nosotros vamos a recibir en nuestro correo electrónico una vez que hagamos el inicio de actividad y lo terminemos. Este es el tipo de documento que vamos a recibir. Bueno, es súper importante que una vez que hagamos el inicio de actividad guardemos el PDF, el documento que nos llega al correo, porque puede que lo necesitemos para algunos trámites en el futuro, como la obtención de la patente comercial en los distintos municipios. Y bueno, después de eso ya terminamos de hacer nuestro inicio de actividad formalmente. Ahí hay algunos trámites que puedo realizar online en la página del Servicio de Impuesto Interno. Bueno, acá hay algunos, cómo debo enviar algunos documentos que se nos soliciten, apoyo regional de Rancagua, San Fernando, San Vicente, Santa Cruz. Vamos a hablar un poquito ahora de la microempresa familiar. Es un trámite que se inicia en sus respectivos municipios. La actividad económica que constituye el giro que se ejerza debe ser en la casa habitación de la familia.
En ella no pueden laborar más de 5 trabajadores extraños a la familia. Es decir, si yo, Ángela, tengo una microempresa familiar en mi domicilio, no puedo tener más de 5 trabajadores que no sean de mi familia. Y que los activos productivos, es decir, sin considerar el valor del inmueble, es decir, si me dedico a la venta de empanadas, hornos, bicicooler, refrigeradores, congeladores, etcétera, todos los activos fijos que yo tenga no pueden exceder las 1.000 unidades de fomento. No puedo tener mi inventario y mis activos fijos valorizados por más de 1.000 unidades de fomento, dejando afuera el valor de la propiedad. Bueno, como les mencioné anteriormente, la microempresa familiar puede desarrollar cualquier actividad económica lícita, legal, pero sí excluyen actividades peligrosas, contaminantes y molestas en cuanto a ruidos. Este es un formulario tipo de un municipio que se les pide a los empresarios que completen sobre la microempresa familiar para inscribirse como microempresa familiar bajo la ley 19.749, que es la ley de las microempresas familiares. Este es otro anexo del formulario. Acabo de ver un mensaje de Teresa, dice: una contadora me hizo el inicio de actividades, nunca me llegó nada a mi correo. Sí, hay algunos contadores, Teresa, que ponen sus correos para la notificación y el envío de información. Ahí tienes que hacer la actualización de datos, dirigirte a una oficina del Servicio de Impuesto Interno, o si tienes tu clave única, poder ingresar con tu RUT o RUT de empresa o de persona natural y actualizar los contactos en la página del Servicio de Impuesto Interno si es que tú quieres que te lleguen a ti las notificaciones o los correos electrónicos. Bueno, acá seguimos con el formulario de la microempresa familiar. Y bueno, respecto a los cumplimientos de IVA, tenemos el pago hasta el día 12 del mes siguiente. Y si es que lo pagamos presencialmente. Si el contribuyente emite electrónicamente boletas y facturas, tenemos hasta el día 20 del mes siguiente, es decir, el IVA del mes de febrero lo puedo declarar hasta el 12 de marzo, si es, como les digo, físicamente, y hasta el 20 si es por internet. Bueno, y hasta, por ejemplo, si durante febrero no vendí nada, no compré nada, no tuve ningún movimiento en mi empresa, puedo declarar hasta el 28 de marzo sin movimiento. Tengo que declarar, es súper importante que sepan que una vez que iniciamos actividad necesitamos un contador, y si no tenemos movimiento en nuestra empresa, si no hemos vendido ni comprado, no es que no tengamos que declarar, no es que no le tengamos que pagar al contador, no. Se declara de igual forma el formulario 29, que es el formulario de declaración de IVA. En este formulario, en el formulario 29, también se declaran los pagos provisionales mensuales, el conocido PPM, el impuesto de los trabajadores y las retenciones. Respecto a los permisos sanitarios, es súper importante que tengamos en claro que están zonificados municipalmente. Las comunas de la oficina de San Vicente se rigen bajo la acción sanitaria de la oficina de San Vicente, que está acá a pasos del centro de negocio. Bueno, tenemos que tener boletas de agua potable y alcantarillado o autorización sanitaria del servicio de agua potable y alcantarillado, memorias técnicas de procesos productivos, el control y la disposición de residuos sólidos, es decir, de la basura, planos y croquis de las instalaciones. Tenemos que tener croquis de los sistemas de eliminación de calor, olor y vapor, es decir, ventanas, campanas, etcétera. Listado de materias primas a utilizar, sistema de control de calidad sanitaria, y un listado de los alimentos que se van a elaborar, porque podemos obtener resolución sanitaria, por ejemplo, para hacer pan amasado, pero eso no nos permite realizar empanadas. Son resoluciones que tienen distintos requerimientos. Eso es súper importante que lo tengamos en claro. Bueno, esta es la página de la Seremi en línea, donde se pueden realizar algunos trámites. Se las muestro para que la conozcan. Bueno, ahí podemos descargar manuales, también desde la página del Ceremi, para que antes de aventurarnos con un proyecto también tengamos súper claro lo que vamos a necesitar para llevar a cabo y realizar este proyecto de una manera organizada, de una forma ordenada. Ceremi en línea,
Esas son otras vistas desde la página de la Ceremi, del MinSal. Miren acá, tenemos que ver que para la autorización de alimentos, carros móviles, locales de almacenamiento tipo bodega, distribución de alimentos, elaboración de envasados, procesar alimentos, expendio de alimentos con consumo al paso, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de actividades requieren de una resolución sanitaria, es decir, tenemos que cumplir ciertas normas básicas. Para un local de elaboración de alimentos, ¿qué necesito? Va dirigido a las personas. Bueno, ¿qué necesito? Es el listado que les aparece ahí. Yo después les puedo compartir esta presentación a quienes lo requieran. La vigencia de las resoluciones sanitarias se entrega por 3 años, donde se hace el trámite en los distintos municipios, en las distintas oficinas de acción sanitaria, se rigen bajo un decreto ley y los fines son los que requiera cada contribuyente. Esto sigue siendo la página del Ceremi en línea. Y ahora vamos a pasar a un tema súper importante que son las patentes municipales. Dependiendo de la actividad que realicemos como contribuyentes, es decir, a lo que nos dediquemos, podemos necesitar distintas autorizaciones sanitarias, ambientales, de construcción, etcétera, y son los permisos que regulan el funcionamiento de la actividad para que tengamos todo en orden. La patente municipal es el permiso necesario para emprender cualquier actividad comercial que necesite un local fijo. Lo otorga el municipio de cada comuna donde se instalará el negocio. Hay 4 tipos de patentes, cada una con sus particularidades. Están las patentes comerciales, las patentes profesionales, industriales y las patentes de alcoholes. Dentro de las patentes municipales tenemos las comerciales, que son para tiendas, negocios de compra y venta en general. Tenemos las patentes profesionales, por ejemplo, para las consultas médicas, estudios, asesorías, etcétera. Tenemos las patentes industriales, que son para negocios cuyo giro es la producción de manufactura, es decir, panaderías, fábricas de productos alimenticios, etcétera. Tenemos las patentes de alcoholes para botillerías, bares, restaurantes y afines, donde se ¿dónde están las patentes de alcoholes? Botillerías, bares, restaurantes y afines. Y las patentes son específicas para la actividad que deseamos ejercer. No todos necesitamos la misma patente y no todas tienen los mismos valores. Bueno, dentro de las patentes municipales nos piden la escritura de constitución de la sociedad o protocolización, el inicio de actividad en el servicio de impuesto interno, el documento que acredite el título profesional para que vamos a ocupar el local. Si son servicios profesionales, el título profesional y el contrato de arriendo, certificado de dominio. Si la solicitud corresponde a una sucursal o cambio de domicilio, se presenta el documento emitido por el Servicio de Impuestos Internos donde se autoriza este cambio. Si es un cambio de domicilio de otra comuna, hay que presentar también el balance del último año, la determinación de capital propio y de los trabajadores que laboren en el establecimiento comercial. Bueno, tenemos dentro de las patentes municipales, se necesitan otras autorizaciones dependiendo del tipo de actividad que se va a desarrollar. Es decir, un expendio de alimentos perecibles, necesitamos la resolución sanitaria que emite la Seremi de Salud, en este caso la Oficina de Acción Sanitaria de San Vicente. El expendio de alimentos para animales, necesitamos una autorización del Servicio Agrícola y Ganadero. Para los colegios necesitamos una resolución sanitaria del Ceremi de Salud de la región y para jardines infantiles, autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y del Ceremi de Salud. Dentro de las patentes municipales tenemos algunas que, por ejemplo, la patente de venta de gas licuado y afines, que es un certificado de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Para casas de reposo, clínicas, farmacias y afines, una autorización del Ceremi de Salud de la región. En general, para cualquier autorización sanitaria se requiere el visto bueno de la Ceremi de Salud. Nosotros tenemos la oficina acá en San Vicente a Pasos. Y para solicitar una patente industrial se debe presentar además una resolución de higiene y seguridad industrial
del servicio de salud correspondiente a cada región para industrias y panadería. Para obtener una patente de alcoholes también hay que inscribir la patente en el servicio agrícola y ganadero, presentar un certificado de antecedentes vigente a quien solicite la patente. Además, la patente debe ser aprobada en un consejo municipal para, en el fondo, que no tener mayores problemas con los vecinos y que sean los alcaldes y el consejo municipal quienes aprueben esta patente de alcohol, que son, en el fondo, a veces las más difíciles de validar. Vamos a pasar a una parte súper importante e interesante para nuestros emprendedores, que es el apalancamiento de recursos, es decir, ¿de dónde vamos a sacar las lucas para emprender? Ya, nosotros tenemos un ecosistema emprendedor, chiquillos, que está compuesto por FOSIS, que es nuestro hermano más chiquitito, Cercotec, y Corfo, que es nuestro hermano mayor. Por un lado tenemos a la gente con buenas ideas, negocio, innovación, como todos los conectados en esta charla, y por otro lado tenemos la gente que tiene las lucas, o el gobierno en este caso, y busca nuevos proyectos para invertir y o apoyar. Eh, ¿Por qué el Estado me aporta al emprender? Dame un segundito. ¿Por qué el Estado me aporta para emprender? Porque si nosotros emprendemos y nosotros pagamos de una u otra forma más impuestos, el Estado se ve beneficiado por esto. ¿Por qué al Estado le importa que emprendamos y que emprendamos de buena forma? Porque ¿Por qué al Estado le importa que emprendamos y lo hagamos de buena forma? Porque se mejora la calidad de vida, eh, aumenta la generación de empleo, se pagan más impuestos, se genera un mayor dinamismo en la economía y se mejora la competitividad.
Prende el audio. Chicos, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Súper, tuvimos un problema de conexión, aún estamos como estableciendo algunos servicios básicos acá en la oficina, así que se nos cayó el internet. A los que se quedaron, gracias por esperar y disculpen por el inconveniente. Les quería comentar algunos, bueno, íbamos en la parte de las postulaciones a los fondos públicos. Corfo en general trabaja desde enero hasta abril. FOSIS en marzo y Cercotec, bueno, nosotros partimos con el primer programa este año a finales de febrero, que es el FNR Turismo. Hay algunos clientes que hemos podido postular y esperamos, por supuesto, que se lo adjudiquen. Bueno, FOSIS trabaja, apoya a las personas que se encuentran dentro del 40% más vulnerable del registro de hogares. Estas convocatorias están destinadas a emprendedores que comienzan con una idea de negocio o emprendedores que se encuentren con un negocio funcionando. Los financiamientos de esta institución son entre 250 y 500.000 pesos. Y, por supuesto, los invitamos a que ingresen a la página de FOSIS, que es fosis.cl. Dentro de los programas de FOSIS tenemos expansión de capacidades, el Yo Trabajo, Yo Emprendo Semilla, Yo Emprendo, Acción en Familia, programa Tu Plan Laboral, programa de Educación Financiera, programa de Apoyo Psicosocial, etc. Tenemos algunos en FOSIS de Bienestar Comunitario, que es Más Territorio, Programa en Acción a la Comunidad y Yo Emprendo Comunidad, y de inversión para las oportunidades, que es Vive tu Huerto, programas de autoconsumo y programa de habitabilidad. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha y se ve? Aprovecho de preguntarles a los presentes. Súper, gracias Carla por responder. No importa el tipo de emprendimiento mientras sea legal. A veces llegan algunos clientes con ideas de negocio y nos preguntan, ¿me apoyarán en esto? Mientras sea algo lícito, legal, no tenemos ningún problema en apoyarlo. Bueno, cuando nos vamos a Cercotec, que es de donde dependen los centros de negocio, es una institución que apoya el emprendimiento, el servicio de cooperación técnica, cuenta con programas que no solo son financiamiento, sino también capacitación y asesoría, como son los centros de negocio. Aprovecho de comentarles que normalmente los centros de negocio fueron la política pública mejor evaluada a nivel de todos los ministerios, así que estamos súper contentos por esta buena evaluación y de verdad que los esperamos en nuestra oficina de San Fernando, San Vicente, para que puedan conocernos y podamos trabajar juntos. Dentro de los programas de Cercotec les quiero mencionar dos, que es el Capital Semilla, que financia hasta 3,5 millones. Hay que ser mayor a los 18 años y aportar un 20%. La idea son los nuevos negocios. Y también tenemos el CRECE, que potencia el crecimiento, que financia hasta 6 millones de pesos, es para mayores de 18 años. A veces hay que aportar, hay que tener inicio de actividad y ventas no superiores a 200 UF. Las bases siempre hay que leerlas en todo caso al inicio de las nuevas postulaciones. El Capital Semilla es una inversión que se distribuye en gestión empresarial e inversiones. No puede exceder los 3,5 millones y debemos recordar que siempre el IVA de lo que compremos, cuando nos adjudicamos fondos, lo debemos pagar nosotros. Bueno, en marzo, abril son las postulaciones, en mayo admisibilidad, en junio y julio visitas en terreno, en agosto la selección y entre septiembre y diciembre la ejecución. Estamos hablando del programa CRECE. Si nos vamos a Corfo, que es nuestro hermano mayor, tiene el Capital Semilla, que financia proyectos de 25 millones de pesos, el PRAE, que tiene un financiamiento de 25 millones de pesos con foco regional, es decir, no todos los años se abre para todas las regiones. El SAF, que es Innovación, Desarrollo y Desafío Social, financia 10 millones de pesos.
el SET, que es el financiamiento de 20 millones, el Scale Up Expansión, que financia 60, y el Factory, que financia 10. Ahí los invitamos a visitar corfo.cl para las empresas que ya están consolidadas. A veces cuando tenemos ideas de negocio y tenemos nuestros miedos, tenemos nuestras dudas, tenemos miedo a la incertidumbre, etcétera, necesitamos aventarnos, necesitamos a veces un empujoncito. Nosotros los invitamos a visitar los centros de negocio para que puedan en el fondo tener este empuje y este apoyo, para que no se sientan solitos cuando emprendan. Bueno, los invito también a visitar las páginas, las redes sociales del Centro de Negocios Cercotec San Fernando. Tenemos un canal de YouTube, Centro de Negocios Cercotec San Fernando también. Ahí están las redes sociales de San Vicente. Y en Instagram, Centro de Negocios-SNFDO, San Fernando abreviado. Bueno, eso respecto a la presentación de cómo iniciar mi negocio. Me gustaría, bueno, les pido disculpas por la mala conexión que tuvimos hoy. Me gustaría saber si es que tienen dudas, preguntas. Me gustaría que las pudieran escribir en el chat y así empezar a contestarles. Para ir a la oficina de San Vicente debo reservar una hora. A ver. Jenny, no necesitas agendar una hora para visitar la oficina. Acá te vas a encontrar con Max. Él va a ser el primer filtro de nuestros clientes. Max, nosotros tenemos horario de oficina de 9 a 6. Si es que en el momento ningún asesor puede entregarte la asesoría, valga la redundancia, Max agenda una visita y nos entrega tu contacto y nosotros te invitamos el día que tengamos espacio y así empezamos a trabajar y trabajamos tu idea de negocio. No sé si alguien más, de nada, Jenny. No sé si alguien más tiene alguna duda. Veo que alguien está escribiendo, le vamos a dar un minutito. Vamos a darle unos segundos más a alguien que está escribiendo. Teresa, si tengo inicio de actividades desde noviembre del año pasado, ¿podré postular algún subsidio? Teresa, no sé de qué comuna eres, te invito a acercarte a los centros de negocio para que te podamos apoyar. Dependiendo de las bases de cada programa de Cercotec, si vas a poder postular. Algunos nos piden 18 meses de facturación, otros no lo piden en las bases, entonces dependiendo de cada concurso. Y bueno, en el fondo del rubro al que te dediques, si la postulación encaja un poco con el rubro, etcétera. Pero te invito a que te acerques a los centros de negocios San Fernando, San Vicente y podamos trabajar. No sé si tienes alguna otra duda, Teresa. Súper, de nada. Eso, chiquillos, por mi parte fue un gusto. Les dejo mi correo, es angela.pardo@centroscercotec.cl para que puedan escribirme sus dudas y obviamente puedan visitarnos también. Horacio Arangui 1060 en San Vicente de Tahuatahua y la dirección que les di anteriormente para San Fernando. Los voy a derivar a una encuesta de la charla para que puedan contestarla.
Y eso, me despido. Espero que podamos vernos, que podamos trabajar juntos. Cada idea de negocio es súper interesante para nosotros, así que los dejo invitados a visitar los centros de negocios de Cercotec. Un abrazo. De nada, Carmen. Un abrazo. Jenny, gracias. Que estén muy bien. Los derivo de la encuesta.